Buenos días, les damos la bienvenida a Mirador Parlamentario, el programa que hacemos en vivo desde Diputados TV. Hoy hay sesión en la Cámara Baja, hay una de las actividades más importantes en el Congreso que tiene que ver justamente con el debate en el recinto para la sanción de las leyes. Vamos a estar anticipando todo lo que se va a debatir en el día de hoy. Hemos convocado a una colega para que nos acompañe a debatir, a pensar y a entender qué es los proyectos, cuáles son los proyectos que se van a estar discutiendo en el día de hoy, ya llegando al final del año parlamentario. Hoy sería además el último día que los diputados tienen, como dice el reglamento, para poder darle dictamen. El dictamen es esta instancia donde luego de debatir los distintos proyectos, los distintos textos que cada diputado presenta en relación a un proyecto de ley, a una temática que se va a debatir y se busca transformar en una ley, se dictamina y el reglamento lo que establece es que como el año parlamentario termina el 30 de noviembre, el día de hoy sería el último día, el 20 de noviembre, para que haya dictamen y haya 7 días para que luego en una última sesión puedan discutirse y estén habilitados los temas. Los temas que se van a discutir hoy, todos tienen dictamen, todos están ya previamente debatidos, acordados, han llevado un derrotero bastante importante, algunos llevan más de 2 años en debate entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hoy se le va a dar sanción, media sanción, se va a permitir avanzar en el proceso legislativo a 2 grandes temas que, además de un centenar de proyectos que tienen que ver con declaraciones, con temas importantes para algunas jurisdicciones del país, específicamente con cuestiones nacionales que tienen que ver con la economía y con la vida cotidiana de la ciudadanía. Estos proyectos que hoy van a estar siendo tratados a partir de las 11:30, que es la hora en que se convocó a esta sesión especial en la Cámara Baja, tiene que ver con la regulación de los alquileres y con la regulación también y la promoción de productos, de diversificación de productos, una ley conocida como con el nombre de Ley de Góndolas. Hemos invitado a participar a Carolina Ramos, ella es periodista parlamentaria del sitio parlamentario.com y además es la presidenta del Círculo de Periodistas Parlamentarios aquí en la Cámara de Diputados y de Senadores. Bienvenida, Carolina. Gracias, Amanda, gracias por la invitación. Estamos en la previa justo de la sesión del día de hoy, que se prevé que es una de las últimas. Si bien está prevista que mañana hay una convocatoria para tratar otro proyecto, ya no queda mucho tiempo en el año parlamentario, un año bastante débil en términos de producción de legislación, pero hay mucha atención puesta para la jornada que comienza en unos minutos nada más. Exactamente, como vos bien decías, el periodo ordinario finaliza el 30 de noviembre y agrego un dato de color a lo que vos comentabas. Cuando sucede recambio parlamentario de las cámaras, se da esta situación de que muchos diputados que terminan sus mandatos pretenden avanzar con sus propios proyectos. Entonces ahí se genera una especie de rispidez a la hora de elaborar los temarios. Por lo general, en estos casos lo que vemos son sesiones ordinarias. Lo que sucedió ahora es como una particularidad porque finalmente la sesión del día de hoy no va a ser ordinaria, sino que va a ser especial. Con lo cual el temario fue elaborado por el interbloque Cambiemos en su mesa chica, si bien, como vos decías, se van a tratar 2 grandes temas que además de tener un buen nivel de consenso entre los bloques y también al interior de las mismas bancadas, fueron ampliamente debatidos. De todos modos, hay detalles que ajustar y que los iremos viendo en el recinto, pero los 2 grandes temas que se van a debatir hoy, que son góndolas y alquileres, tienen un fuerte impacto social, lo cual no me parece poco, teniendo en cuenta, igual, de todos modos, de que el Senado tiene que aprobarlos para convertirse en ley, pero son 2 leyes que van a tener consecuencia a nivel social y que vamos a poder ver cómo se ejecutan en el día a día, ¿no? Porque son 2 situaciones que se dan, por un lado alquileres, sabemos que hay muchísimas familias que alquilan, y por otro lado todos vamos al supermercado y todos vemos las dificultades que hay a la hora de poder encontrar los productos que queremos que estén a nuestro alcance. Y además tiene que ver justamente con la intervención del Estado, ¿no? Los Exactamente. proyectos que van a estar discutiéndose hoy, como decía Carolina, vamos a ver a lo largo de la jornada, empieza 11:30, está convocada 11:30 la sesión, siempre hay un tiempo de alrededor de media hora, 45 minutos, cuando las situaciones es difícil de conseguir el quórum, se necesitan 129 diputados
para iniciar la sesión, para que la sesión sea legal y en ese sentido todo lo que se debata a partir de ese momento pueda tener la legalidad y pueda tener, bueno, la veracidad luego de que se convierta en una media sanción. Estos dos proyectos que se van a discutir, los dos principales, tienen la pretensión el día de hoy, al finalizar la jornada, de tener media sanción. También hay probabilidades de que luego estos proyectos se incorporen a las extraordinarias teniendo media sanción para que se sancione definitivamente antes del 31 de diciembre. Exacto. De hecho, el presidente electo, Alberto Fernández, dijo que él tiene voluntad de que avance particularmente el tema de góndolas, que tiene que ver también con este plan de lucha contra el hambre que él anunció, con lo cual todo da a entender que tiene el impulso del futuro oficialismo para poder avanzar esta ley. Y en el caso de alquileres, recordemos que el tema ya tenía dictamen creo que desde el año pasado o desde el anterior, y el dictamen cayó también por la renovación y el presidente Macri no lo incluyó en ese momento en el temario de extraordinarias, con lo cual hubo mucho malestar por parte de los inquilinos. Así que bueno, finalmente el gobierno actual dio su aval para que este tema avance. Incluso en un momento se especuló con que el gobierno enviara su propio proyecto. Finalmente esto no sucedió y se consensuaron varias iniciativas que había ya presentadas en diputados, lo mismo que con góndolas. El proyecto de alquileres además tuvo otro derrotero, ¿no? Viene desde los 2000, los primeros proyectos que se han presentado en la Cámara para regular. Es una historia bastante complicada, la mayoría de la ciudadanía, mucha gente alquila y en ese sentido más o menos en la ciudad de Buenos Aires se estima alrededor de 1 millón de inquilinos, de familias que alquilan. Y la situación en los 90 de la dolarización de la economía, la dolarización de las propiedades, desreguló bastante la situación de los acuerdos entre partes. Esto está regulado por el Código Civil. Lo que se va a hacer hoy es modificar el Código Civil, ese código que se aprobó en el 2015, que tuvo también muchas discusiones, que en su momento no se había puesto de acuerdo en relación a varios temas que eran satelitales a la discusión del Código Civil comercial, y por eso hoy vamos a estar viendo que se van a hacer muchas referencias a lo largo de la sesión a la modificación del Código Civil. En los 90, como decíamos, se desreguló el proceso de alquileres y eso generó que cada propietario acordara con los inquilinos los precios y los momentos de los ajustes del alquiler, ¿no? Ahora se hace semestralmente y eso es uno de los grandes temas que busca regular esta ley. Exactamente. La ley lo que busca es poner básicamente en pie de igualdad a propietarios e inquilinos o equilibrar un poco más la balanza, ¿no? Que hoy está a favor de los propietarios en detrimento de los inquilinos. Si te parece, repasamos algunos de los puntos principales del proyecto que se va a tratar hoy. Como vos bien decías, el monto de los alquileres ahora se va a actualizar con esta ley de forma anual. Y la actualización de los montos se va a realizar a partir de una combinación entre dos índices que son el índice de salarios, el denominado RIPTE, y el índice de inflación. Así que de esa forma se van a calcular los montos de los contratos, que además ya no van a durar 2 años, sino que van a durar 3. Lo que sucede hoy es que al ser los contratos de alquiler de 2 años, lo que vemos es muchas familias que se convierten prácticamente en familias nómades, que deben migrar de una vivienda a otra, y lo cual genera un montón de consecuencias a nivel familiar, a nivel tener que cambiar a los hijos de colegio, tener que cambiar incluso de trabajo, es decir, genera toda una serie de complicaciones y que el plazo se eleve a 3 años genera un poco más de estabilidad, ¿no? Sí, para la las familias. ley busca más previsibilidad. Exacto. Si bien en el 2016, a fines del 2016, hubo una media sanción en la Cámara de Senadores que se aprobó con mayoría absoluta en ese momento, que había impulsado la senadora Larrauru y que fue la base también de la discusión luego cuando hace ya 2 años se viene discutiendo desde el 2017 en esta Cámara un proyecto propio porque esa media sanción finalmente se dejó caer porque no había acuerdos con las cámaras inmobiliarias, ¿no? Que fueron agentes específicos de discusión y que estuvieron presentes hace 2 semanas aquí cuando finalmente se firmó el dictamen. Exacto, aparentemente el proyecto cuenta con es el proyecto posible, digamos, el proyecto al que se llegó el mayor nivel de acuerdo. Te agrego un punto más importante que es el tema de las garantías.
Hoy por hoy, mayoritariamente al inquilino se le exige una garantía de propiedad, es decir, otro inmueble Claro. como garantía, lo cual no es fácil de conseguir en muchos casos. Lo que se va a conseguir con esta ley es que el inquilino, perdón, va a poder elegir entre un menú de garantías y el propietario está obligado a elegir entre dos de esas garantías que va a elegir el inquilino, que pueden ser un aval bancario, un seguro de caución, un certificado de ingresos o recibo de sueldo. Es decir, el inquilino va a poder ofrecer distintas alternativas y el propietario va a tener que elegir entre alguna de esas dos. Y te agrego por último el tema de las expensas extraordinarias, que van a estar a cargo del propietario y ya no del inquilino. Cuando fue el plenario de las comisiones, esto se discutió principalmente en la Comisión de Legislación General como una de las comisiones cabeceras, que es la que debe justamente ocuparse de las modificaciones del Código Civil y Comercial y de estas legislaciones que por ahí no están especificadas en alguno de los códigos o que están reguladas por otras normativas. Estaban presentes desde las cámaras inmobiliarias y también de las asociaciones de inquilinos. Este proceso de consulta es una dinámica que se ha instalado fuerte en la Cámara de Diputados y de Senadores porque lo que viene a mostrar sobre todo es la participación ciudadana. Han intervenido en la construcción de este texto que hoy llega con bastantes acuerdos. Se han sintetizado proyectos que venían, como decíamos, del Senado, de la oposición. Solá es uno de los impulsores también de un proyecto propio que quedó sintetizado en la ley que se va a estar discutiendo hoy. Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria, también aportó su proyecto propio. Distintos diputados, Lipovetsky, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, es uno también de los diputados que ya venía planteando esta discusión, porque ya en la década de los 80 se intenta regular la cuestión de los alquileres, porque ha sido un derrotero difícil a lo largo de la historia argentina poder poner en una situación de mayor igualdad, como bien decías, la posición de quienes son propietarios y quienes requieren una vivienda, ¿no? Porque es uno de los grandes problemas de la Argentina, el acceso a la vivienda. Sí, sí, tal cual. Los inquilinos también plantearon esto en las comisiones, el tema de acceder a una vivienda propia. Recordemos que hay muchas familias que con el tema de la inflación y los créditos UBA se ven complicadas a la hora de afrontar las cuotas y terminan endeudadas, con lo cual el acceso a la vivienda es un tema a discutir. Como vos bien decías, el debate en comisiones fue muy participativo. Recordemos, uno de los mayores impulsores de esta ley es Gervasio Muñoz, que es el presidente de Inquilinos Agrupados. Y sí, se vio un buen ejemplo de debate parlamentario realmente en las comisiones. Y si bien el tema tiene dictamen, no descartemos que pueda haber cambios en el recinto. El dictamen fue firmado por algunos diputados en disidencia. ¿Qué significa esto? Significa que adhieren a nivel general al proyecto, adhieren a sus objetivos, que están de acuerdo, pero tienen objeciones en ciertos puntos. Entonces, una forma que tiene el diputado de plantear su apoyo, pero a su vez marcar ciertas diferencias, es firmando el dictamen para que pueda tener la cantidad de firmas necesarias, pero en disidencia. O sea, la firma cuenta como una más para el dictamen, pero en disidencia quiere decir que en el recinto va a plantear ciertas objeciones y después el Pleno va a decidir si esos cambios propuestos se aceptan o no. Lo que vamos a ver en un rato nada más cuando comience la sesión especial, esta sesión donde se van a tratar una serie de temas que fueron acordados previamente, por eso no se puede incorporar todo el volumen de proyectos que todavía requieren, que tienen dictamen y que requieren pasar por el recinto para aprobarse y tener su media sanción. Tiene que ver justamente con un proceso donde se van a sentar los diputados, a partir de las 11:30 están convocados, van a requerir que sean 129 los que estén sentados en una primera instancia, 129 o más, ¿no? 129 es el mínimo que requiere el quórum para que la sesión se habilite y pueda comenzar este proceso que es dar los fundamentos, el miembro informante va a contar de qué se trató este proyecto, qué es lo que viene a reparar, qué es lo que viene a transformar de la legislación vigente y luego se anotan los diputados y tienen en general 5 minutos para aportar su opinión y es ahí donde justamente lo que planteaba Carolina hace un minuto, los que están en desacuerdo con algunos puntos pueden plantear sus disidencias. Exacto, mientras transcurren los discursos,
suele haber negociaciones en el recinto, en pasillos, etcétera, donde se define más bien la letra chica. Recordemos que venimos de una sesión bastante más conflictiva, que es que fue la semana pasada, con el tema de Bolivia, en donde Cambiemos finalmente no dio quórum. El caso de hoy no va a ser así, porque se supone que al ser temas acordados, todos los bloques van a aportar presencia, así que no creo que haya inconvenientes a la hora de abrir la sesión, ni tampoco a la hora de votar los proyectos, para lo cual también necesitan tener quórum, ¿no? Eso no es un detalle menor. Digo, a la hora de votar un proyecto tiene que haber mínimamente 129 diputados sentados. Estamos en Mirador Parlamentario anticipando lo que va a suceder en minutos nada más cuando comienza a sonar la chicharra en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en los Pasos Perdidos, que es justamente el salón previo al recinto donde vamos a ir viendo cómo los diputados de los distintos bloques van a ir ocupando sus bancas y cuando sean 129, si están dentro del horario previsto para el inicio de la sesión, comenzará el debate por la ley de alquileres y la ley de góndolas. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos luego para tratar de charlar y conversar y conocer más en detalle el otro proyecto que tiene que ver con la regulación también de la exhibición de los productos en las góndolas de los supermercados. Nuevo bloque de Mirador Parlamentario. Estamos en vivo en Diputados TV conversando con Carolina Ramos, periodista parlamentaria de parlamentario.com y además la presidenta del Círculo de Periodistas Parlamentarios aquí en la Cámara. El proyecto que se va a discutir, además de alquileres, vamos a ver luego cuál va a ser el orden finalmente en que se va a dar esta discusión, es el proyecto de ley de góndolas. Este proyecto, a diferencia del que conversábamos hace un minuto nada más, viene al recinto con 2 dictámenes. No sabemos bien todavía hasta que no concluya la sesión y eso es lo interesante también del Congreso de la Nación, que ingresa un proyecto pero puede modificarse a lo largo de la sesión. Es potestad del Pleno del Congreso, del Pleno de la Cámara, poder modificar artículos, poder modificar algunos de los dictámenes poniéndose de acuerdo. Siempre es el recinto, el espacio donde hay posibilidades de modificar todos los textos por más acuerdos que se hayan dado previamente con los dictámenes. Y esto es una dinámica muy interesante porque permite hasta último momento tomar en cuenta algunas discusiones que muchas veces la sociedad civil intenta impulsar para que los proyectos se ajusten más a las expectativas de la ciudadanía. Este proyecto de ley de góndolas viene también a resolver o intentar resolver algunas de las cuestiones con respecto al consumo en el contexto de la crisis económica que vive el país, sobre todo para la promoción de productos y la diversificación de la promoción de productos y la incorporación de las pymes, de los productos de las pequeñas y medianas empresas y de la economía informal o la economía popular, donde hay previsto en el proyecto una manera de destacar estas producciones dentro de las góndolas para que, bueno, cuando vayamos a hacer las compras podamos también optar por marcas que por ahí no tienen el desarrollo comercial o no tienen la instalación en el cotidiano de la ciudadanía y que por ahí no los conocemos porque son de otras provincias, porque tienen otros nombres o son marcas que no tienen la publicidad y la instalación también en el mercado en Argentina. ¿Cómo es esto de que llega a la sesión especial un proyecto con 2 dictámenes? ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Cómo va a ser el procedimiento que vamos a ver en el recinto? Sí, como vos bien decís, el proyecto lo que busca es frenar ciertas conductas monopólicas por parte de algunas marcas que son las que lideran el mercado y finalmente propender a una mayor competencia en las góndolas entre las distintas marcas. Lo que sucedió en las comisiones fue que justamente se firmaron los dictámenes, lo cual significa que no hay un grado de consenso absoluto en torno al articulado del tema, si bien todos los bloques coinciden en que hay que avanzar con una ley de góndolas, hay ciertas diferencias en cuanto a hasta dónde se puede meter el Estado, ¿no? en regular este tema, porque estamos hablando de intereses económicos que siempre pugnan ahí en todos los debates, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede meterse el Estado en la regulación de una góndola de un supermercado que pertenece a privados? Partiendo de esa base se firmaron 2 dictámenes. El de mayoría tiene las firmas de los distintos bloques del peronismo.
de la oposición, digamos, y el de minoría pertenece al interbloque Cambiemos. Lo que propone el dictamen de mayoría, que es el que se va a votar primero, comentemos que a la hora de la votación, el primer dictamen que se vota es el que tiene mayor cantidad de firmas, que en este caso es el de la oposición, que lo que busca es que una misma marca no pueda acaparar más del 30% de la góndola. Es decir, supongamos que en una góndola de leche, por poner un ejemplo, hay una marca líder que ocupa un buen espacio. Bueno, esa marca no va a poder ocupar más del 30% de la góndola. Eso es interesante porque habla de una regulación bastante estricta, ¿no? Y que le permitiría a otras marcas, quizás segundas o terceras marcas, poder tener más visibilidad. Otro aspecto interesante que no lo tiene el dictamen de mayoría, pero sí el de Cambiemos, es cómo va a ser el ordenamiento de la góndola. Hoy por hoy lo que tenemos es un ordenamiento vertical en el cual las marcas se exhiben justamente a nivel vertical, exacto, en los distintos niveles de la góndola. Lo que propone Cambiemos es que el ordenamiento sea vertical, con lo cual una misma marca va a poder exhibirse de forma vertical y no vas a tener que ir abajo de todo en la góndola, en el último rincón, para poder encontrar una segunda marca que es la que está a tu alcance, digamos. El ordenamiento de la góndola parece una cuestión muy simple, pero dice mucho. Otro tema es qué va a pasar con los espacios más, si se quiere, más codiciados de los supermercados, que son las zonas más cercanas a las cajas, las islas de exhibición, digo, son lugares que llaman la atención a nivel visual, ¿no? Del consumidor. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Como vos bien decías, también se le va a dar un porcentaje de la góndola a las pymes. Pymes, economías familiares, economías indígenas también, que eso es interesante. Y todo con este fin de promover mayor competencia. Al ser una sesión especial, como decíamos, que tiene un temario acotado y acordado, prevé un tiempo para la discusión de cada uno de los proyectos. Como explicábamos hace un minuto nada más, que tiene 2 dictámenes, la ley de góndolas, se va a presentar primero el dictamen de mayoría, va a hablar, va a hacer uso de la palabra, quien sea el miembro informante. Esta es una dinámica donde allí el diputado o diputada que está comisionado para hacer esa función, muchas veces son los presidentes de las comisiones, pero muchas veces son los autores de los proyectos, quienes defienden el proyecto, el texto que presentan como dictamen. Allí se dan los fundamentos, se hace siempre un análisis político seguramente de por qué, la importancia y la necesidad de que este proyecto sea aprobado en esta sesión, en esta circunstancia. Y luego hay una cantidad de oradores que se van anotando y que tienen otros tiempos, otra cantidad de tiempo, en general son 5 minutos, donde pueden expresar su posición. Muchas veces se usa ese tiempo para argumentar en términos políticos la necesidad del debate, muchas otras veces se hace un recuento histórico del derrotero, de todo el proceso para llegar a la síntesis que requiere el dictamen, y luego sí se pasa al momento de la votación. Hay también una instancia del debate donde los presidentes de los bloques, que son autoridades, que tienen más tiempo, que sintetizan, hacen el cierre del debate. Esto significa que concluyen, retoman los puntos fundamentales, ya no tanto en términos argumentativos de qué es el contenido de la letra del texto que tiene el dictamen y finalmente el proyecto como quede aprobado, sino más bien en términos políticos, ¿no? Es el momento donde se desempeña o se despliega justamente la argumentación política de la necesidad de regular, por ejemplo, el ordenamiento de las góndolas. Yo recuerdo que este debate se inscribió también en su momento, es un dictamen del mes de mayo, cuando se resolvió, o sea, de la mitad del año, antes de las PASO, antes que tuviéramos un panorama político distinto en la Argentina luego de las elecciones, y que se discutía muchísimo la cuestión en relación también a la emergencia alimentaria, ¿no? Fue en el momento donde se aprobó el proyecto de emergencia alimentaria, veníamos de un proceso de articulación con los movimientos sociales también, por otro tema que tiene que ver con la regulación de las viviendas, de los barrios populares y las villas de emergencia. Han tenido ahí una participación fundamental. La diputada Lucila De Ponti, por ejemplo, ha traído al Congreso la voz de la economía popular también para incorporar a este debate, para que no quede, como bien explicaba Carolina, estos
circunscripto solamente a una discusión con los grandes empresarios. Exacto, y en relación a esto, uno de los proyectos que desembocó finalmente en el dictamen pertenece ni más ni menos que a Juan Grabois, que es el líder de la CETEP. Juan Grabois motorizó un proyecto junto con el dueño de Maxi Consumo, y este proyecto después fue presentado por un diputado que es José Luis Ramón de Mendoza, y ese proyecto se incorporó en el dictamen, ¿no? Lo cual da cuenta de la participación ciudadana que tuvo este tema. Y como decíamos antes, la letra chica se va a definir en el transcurso de la sesión de hoy. Habrá que ver cómo queda finalmente el articulado. Como comentaba antes, todo tiene que ver con la regulación que se va a establecer. El dictamen de mayoría propone este límite del 30%, y el de Cambiemos lo que propone es que tenga que haber un mínimo de 3 proveedores. O sea, son distintos parámetros como para medir el nivel de competencia que va a haber en la góndola. Se puede llegar a una síntesis, ¿no? Se puede llegar a una síntesis. No es que se aprueba un dictamen y el otro queda totalmente descartado. Porque recordemos que un proyecto tiene 2 instancias de votación, que es en general y en particular. Primero se vota en general, con lo cual se supone que habrá, si no unanimidad, una buena mayoría. Y después en la votación en particular se vota artículo por artículo, y ahí es donde el miembro informante cobra un rol muy relevante, porque es el encargado de leer cómo van a quedar los distintos artículos y de votar artículo por artículo. Depende de la ley de que se trate, cómo es esta votación. Hay leyes donde se hacen las 2 votaciones en una. Se hace en general y en particular. Exacto, en conjunto. Porque no hay muchas diferencias. Este es un caso donde yo creo que se va a votar en particular, que es una votación que lleva bastante tiempo, ¿no? Porque es algo muy técnico. Tiene que ver más con el trabajo que se hace previamente en las comisiones. Es como si el recinto de repente se transformara en una comisión donde vos ves a los diputados redactando la letra chica, dialogando entre las bancas. Es un trabajo muy fino, ¿no? Esto es importante porque la versión taquigráfica del debate es lo que queda como registro y lo que también le da legalidad. No puede, después de votarse una ley, que los diputados se junten en otro lado y redacten un artículo que quedó mal redactado o que no sintetiza lo que quisieron decir en el debate. Lo que termina siendo de la última votación, que es la votación en particular, es lo que resulta luego que se traspasa, que en este caso, como va a ser una media sanción, se envía a la Cámara de Senadores para que sea la Cámara de Senadores que la revise, que la lea, la analice y vea si le requiere incorporar modificaciones o aprobarla tal cual está. Pero la importancia que tiene de que esto se apruebe en esta última sesión del año tiene que ver con que si los dictámenes que han sido firmados hasta el 30 de noviembre no tienen media sanción, ese dictamen cae, deja de ser válido, porque cambia la Cámara en procesos donde el recinto se modifica. En este caso, luego de las elecciones de octubre, se modificó la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Por más que estén todos los diputados de acuerdo, esta situación particular de transformación, de cambio de la bancada de los diputados, justamente lo que genera es sin duda que se tenga que trabajar nuevamente con un dictamen donde se firme el proyecto de ley. Las leyes continúan por 2 años, pero los proyectos de ley, pero los dictámenes cambian y caen cada vez que se modifica la composición de la Cámara, que es la que estamos viendo ahora. Estamos viendo ya a los diputados llegando. Vamos a ir viendo cómo se va poblando en los próximos minutos esta sesión especial que fue convocada, como decíamos, a las 11:30. Son las 11:34, así que van llegando lentamente. Hay un tiempo más o menos de media hora establecido, aunque el quehacer de la Cámara ha llevado a que sean 45 minutos en momentos donde es difícil juntar el quórum. Sí, hay cierta tolerancia. Convengamos que habiendo voluntad de sesionar puede extenderse esta media hora por 10 o 15 minutos más. Se supone que el quórum no va a ser un obstáculo en el día de hoy. Habrá que ver qué pasa con el Senado. Obviamente el 10 de diciembre se produce la renovación. Hay que ver si estos proyectos que hoy van a obtener media sanción se van a convertir en ley con esta composición, lo cual tendría que ser antes del 10 de diciembre o después del 10 con la nueva conformación del Senado, ¿no? De todos modos, el hecho de que hoy se aprueben en la Cámara de Diputados es una señal, obviamente una señal por parte de los legisladores, una señal política, una señal de que
hay ciertos temas donde se puede llegar a consensos, donde se pueden generar acuerdos por fuera de lo que conocemos como la famosa grieta, ¿no? Temas no tan políticos donde en el medio están ni más ni menos que los ciudadanos de a pie, ¿no? Y que tienen un impacto directo en la vida cotidiana, ¿no? Regular los alquileres tiene un impacto directo, como decíamos, en más de 1 millón de personas solamente en la ciudad de Buenos Aires y muchísimas cantidad de ciudadanos en todo el país. La regulación de la forma en que se exhiben los productos para darle pie y espacio a que las pequeñas empresas, las producciones regionales, las producciones originarias estén dentro de la compra habitual de la ciudadanía, tiene que ver también con la promoción de la forma de producción de las distintas provincias y los distintos distritos. Así que estos proyectos van de la mano también de un proceso donde, después de mucho tiempo de debate, se analiza la necesidad también de que se le dé dictamen, se le dé media sanción en el día de hoy y así se avance en el proceso de legalidad de estos proyectos. Estamos comentando que justamente hoy es una sesión especial. Decíamos hace un minuto fuera del aire con Carolina que es raro o no es muy habitual que la última sesión del año o una de las últimas sesiones del año sea con temario tan acotado, ¿no? En general eran sesiones maratónicas donde los diputados que están dejando sus bancas quieren también debatir algunos proyectos. Es probable que al inicio de la sesión, además de las cuestiones de privilegio, que es un momento, ¿no?, donde los diputados tienen la posibilidad de hablar de lo que quieran. Sí, las cuestiones de privilegio es una herramienta que tienen los diputados para plantear posiciones. De todos modos, es una herramienta que se ha desvirtuado mucho con el correr de los años, porque se supone que una cuestión de privilegio tiene que ver con un hecho que afecta el honor de un legislador. Y lo que hemos visto en los últimos años es que se utiliza esta herramienta para hacer básicamente discursos políticos, con lo cual el recinto termina convirtiéndose en una especie de tribuna donde cada diputado habla del tema que le parece, y esto suele alargar bastante la duración de las sesiones. Además de las cuestiones de privilegio, hay otra instancia reglamentaria que son los apartamentos del reglamento, donde quizá algún diputado puede pedir que se vote un proyecto que no está incluido en el temario, para lo cual se necesitan mayorías especiales. Como vos bien decías, es raro que se produzca una sesión especial en esta instancia del año, si bien también las sesiones especiales se han propagado y en detrimento de las ordinarias, lo cual quiere decir que falta búsqueda de consensos a la hora de elaborar los temarios. Es decir, en una sesión ordinaria, la Comisión de Labor Parlamentaria, que es integrada por los presidentes de los bloques, es la encargada de elaborar los temarios con acuerdo de todos los bloques, ¿no? En cambio, en la sesión especial es elaborado el temario por los diputados del oficialismo. Esa es la principal diferencia que tienen los dos tipos de sesiones. Y hoy también vamos a ver al inicio de la sesión, luego que se haga la apertura, luego que se hice la bandera, luego que se entone el himno nacional, una serie de proyectos que son una cantidad importante de proyectos de declaración que están incorporados donde no va a haber debate. Ahí se va a hacer lectura desde la Secretaría, el secretario parlamentario Inchausti va a estar leyendo justamente todos estos despachos, tienen su expediente, así es como se maneja también la Cámara de Diputados y es muy probable que ustedes vean al inicio de la sesión la lectura de una serie de números, de expedientes que luego se pasen a votar. Esto tiene que ver justamente con una cantidad de declaraciones o de proyectos de resolución que tienen un acuerdo previo muchas veces y son los que se intentan aprobar antes que termine el año parlamentario para, bueno, por lo menos los diputados que han impulsado esos proyectos puedan terminar su mandato con esa situación ya resuelta. Y luego sí, ya el debate que es más profundo y veremos cuál será el primero, si góndolas o alquileres. Es muy probable que alquileres, que es el tema que hay mayor consenso, se debata en una primera instancia, porque eso va a permitir que luego tengan más tiempo los diputados para poder ponerse de acuerdo con los dos dictámenes que tiene el proyecto de ley de góndolas. Todo eso va a suceder ahora en un minuto nada más, porque ya están comenzando los diputados a llegar al recinto, vamos viendo cómo se van acomodando en sus bancas. Tienen que juntar, como decíamos, 129 diputados y acaba de iniciar el proceso de llamado, de convocatoria con la chicharra justamente
en el recinto. Todo ese proceso lleva un rato, se estima que alrededor de media hora, así que en horas del mediodía estará comenzando la sesión en vivo aquí desde la Cámara de Diputados de la Nación. Y mañana, Caro, también hay otra sesión que está convocada. Exacto, todos creíamos que esta iba a ser la última sesión del periodo ordinario, pero finalmente Cambiemos en el día de ayer pidió otra sesión especial también para tratar un único tema, que es el proyecto que fue denominado de ficha limpia. Este es un proyecto que también se viene debatiendo desde hace mucho tiempo en comisiones, fundamentalmente la de Asuntos Constitucionales, y es un proyecto motorizado básicamente por Cambiemos, ¿no? Tanto por el PRO como por el radicalismo y la coalición cívica. Si querés repasamos un poco de qué se trata el proyecto, como previa también de la sesión de mañana. Este es un proyecto que está enmarcado, digamos, en la lucha contra la corrupción. Lo que busca básicamente es que aquellas personas que tienen una sentencia, una condena ratificada en doble instancia por delitos de corrupción, es decir, por delitos contra la administración pública, no puedan ser candidatas a cargos electivos. Es como una forma de garantizar que la representación sea un poco más, no sé si decir válida, pero que tenga los candidatos que tengan básicamente la ficha limpia. Por eso se le puso ese nombre a la ley. Esto, que si bien parece algo básico, tiene objeciones por parte de bloques de la oposición, fundamentalmente el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, que seguramente no va a estar en la sesión de mañana, y que lo que plantea es que se estaría afectando con esta ley el principio de inocencia, porque cualquier persona que tenga una condena, no es necesario que esa condena sea firme, no va a poder ser candidato. Entonces se afecta el derecho que tiene esa persona a ser elegida. Eso es lo que sostiene el Frente para la Victoria. La instancia de la condena tiene que ver con una primera instancia, que es el juez que interviene y que define el procesamiento y la condena de una persona en un procesamiento en ese sentido. Luego está la Cámara de Casación, que es donde se dirime si el funcionamiento y el proceso judicial ha sido en la primera instancia llevado a cabo, pero siempre hay una tercera y última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Esas son partes también de las objeciones que se plantean en términos de que, si bien la segunda instancia puede ratificar el procesamiento y la condena de la primera instancia, siempre queda la posibilidad de que sea la Corte Suprema quien dirima en última instancia el control de la legalidad de esa condena y el control también del proceso que se ha llevado a cabo a través de las distintas instancias. Es por eso que también la atención en torno a este debate va a estar muy presente en el día de mañana. Mañana también hace falta que haya quórum, es importante porque cada sesión, para que sea válida y para que el proceso sea legal en un país como la Argentina, donde este es el periodo más largo de la democracia, donde el Congreso tiene un rol fundamental, es de 129 diputados y diputadas sentados efectivamente en sus bancas. El oficialismo no tiene el 129 diputados, la oposición tampoco, está dividida y hay que ver también si se consigue el quórum tanto para esta sesión como para la sesión de mañana. Exacto, Cambiemos por sí solo no puede conseguir el quórum, salvo que consiga el apoyo de bloques aliados. Habrá que ver qué pasa mañana. Recordemos de todos modos que, aunque no se consiga el quórum, hay una segunda instancia permitida por el reglamento, que es el debate en minoría, que consiste en básicamente discursos por parte de los diputados que quieran hablar y que quieran expresarse, pero no se puede realizar ninguna votación, básicamente porque no hay quórum. De todos modos, esto les sirve a los diputados para plantear su posición, para que quede registrado en el diario de sesiones y también para hacerse ver en los medios y poder utilizar también el Congreso como una caja de resonancia de lo que ellos opinan, ¿no? En este caso es un tema muy político que divide mucho oficialismo y oposición, entonces seguramente vamos a ver discursos de alto tenor, ¿no? A diferencia de la sesión de hoy,
mañana va a ser un poco más picante, eso es lo que se prevé. Y también es interesante en ese sentido plantear todo el trabajo que tiene que ver con la composición del quórum, ¿no? Como este Congreso y el próximo, como se aventura, estos 4 años que han pasado del gobierno de Cambiemos y el próximo que se avecina, por lo menos los 2 primeros años, no va a haber tampoco mayorías propias de los oficialismos, entonces requiere negociaciones, requiere una articulación y una negociación política para que por lo menos se instale la discusión y se pueda dar legalidad. Discutir en minoría es una acción meramente política que tiene como fundamento también la Cámara de Diputados de la Nación, que es la caja de resonancias, es el espacio de representación de todas las expresiones políticas del país, ¿no? Los partidos que llegan por la cantidad de votos, a obtener una banca. Entonces es importante, es necesario y es fundamental trabajar en ese sentido. Hoy vamos a estar viendo justamente en esta sesión especial donde se debate alquileres y góndolas, primero la búsqueda del quórum, ¿no? Vamos a estar viendo si se llegan esos minutos de tensión donde si los diputados se sientan o no se sientan, pueden estar en el recinto, pero tienen que estar sentados en sus bancas para que sea legal. Las bancas tienen un sistema, cada uno de los asientos donde se siente el diputado o la diputada, tiene un sistema que registra la presencia de la persona una vez que se sienta en la banca, porque tiene un sistema de peso que muestra esa forma y garantiza que la persona que está sentada es la que tiene que estar ubicada en ese lugar. Sí, me parece interesante como dato de color decir que si bien las bancas tienen un sistema de peso, que creo que es arriba de 40 kilos, no recuerdo bien, pero lo que registra es un número, que es el quórum. Lo que no se registra es quiénes lo dan, ¿no? Con lo cual un diputado se sienta y aporta el número, pero no se sabe qué diputado es decir, existen registros a los que nosotros no tenemos acceso, pero el diputado se identifica a la hora de votar, porque cuando se realiza la votación, ahí sí tiene que estar detallado cómo votó cada diputado. Pero a la hora del quórum se transforma en un trabajo más periodístico por parte nuestra, ¿no? De poder estar presentes ahí en el recinto y poder ver quiénes dan el quórum y quiénes no, porque te repito, las bancas registran una persona que se sienta, no quién es esa persona. Es importante también esto en relación a las especulaciones que se dan en torno a la cuestión del quórum, ¿no? Juntar 129 diputados cuando no tenés la cantidad en tu bloque y necesitas la articulación con otros bloques, requiere, como decíamos, una discusión política muy profunda. Y también en ese sentido hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, la diferencia entre la votación nominal y la votación a mano alzada, que fue clara justamente en la sesión donde se debatió y se aprobó la declaración repudiando el golpe de Estado en Bolivia, donde se decidió que sea a mano alzada, ¿no? Claro. Lo que pasa cuando se vota a mano alzada es que no queda registro de quienes votaron a favor y quienes en contra, ¿no? Nosotros en cualquier ley convencional podemos acceder a través de la página de diputados a la votación nominal, donde está especificado con nombre y apellido quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, quiénes se abstuvieron y quiénes también estuvieron ausentes. La votación a mano alzada por lo general se utiliza cuando son temas menores o que no tienen mucho conflicto, o en el caso del miércoles pasado, donde vimos que fue una herramienta que en realidad permitió dar una señal de que había cierto consenso con el tema, pero no dejó expuestas ciertas diferencias que había en el seno del oficialismo, sobre todo, ¿no? Fue como que eso permitió aprobarla sin que se notara que había ciertas diferencias de criterio en cuanto a la redacción del proyecto. Fue una herramienta política que se utilizó. Eso no pasó de la misma manera en el Senado, ¿no? En el Senado sí fue una votación nominal y vimos luego cómo algunos senadores tuvieron que manifestar a viva voz y quedó registro en el diario de sesiones y en la versión taquigráfica justamente de cuál había sido la intención final de cada uno de los senadores a la hora de la votación. Vemos justamente que se están acercando los diputados y diputadas de la Nación. Todavía queda un rato para que comience la sesión. Ya está pasando el tiempo, está la convocatoria hecha hace unos minutos, ha comenzado. 11:30 era el horario. Seguramente muchos de los diputados están en el hemiciclo
en los pasillos de alrededor del recinto o en el bajo recinto, que es un espacio, como hablábamos hace algunos programas atrás, recuperado finalmente del proyecto original del Congreso, donde los diputados pasan el rato antes de la sesión o posterior de la sesión y donde también se dan muchas discusiones y se afina el lápiz a la hora del debate parlamentario que nosotros vamos a ver públicamente, porque esta instancia de tras bambalina es una parte fundamental del Congreso. Los diputados discuten públicamente, es fundamental que la ciudadanía así lo pueda seguir y conocer porque se puede registrar cuál es la posición de cada uno de los diputados con los distintos temas, pero al mismo tiempo hay muchas discusiones que luego se expresan en el texto final de la ley, que en este caso se espera que tenga media sanción, tanto alquileres como ley de góndolas, que tiene que ver con lo acordado muchas veces tras bambalinas y que registra la letra final del texto. Vamos viendo cómo se van sentando, cómo se van ubicando. Estamos viendo algunos diputados de la oposición que ya se fueron sentando. Todavía no vislumbramos ningún diputado del oficialismo que haya ocupado sus bancas. Vamos a tener un rato todavía hasta que la sesión se inicie, pero es muy probable que minutos antes de que se concreten las 12 del mediodía se pueda ver justamente a todos los diputados, a la gran mayoría por lo menos ya en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, en el recinto donde se va de esta sesión. ¿Prevés, Carolina, que sea una sesión larga? ¿Prevés que sea más corta? ¿Cómo pensás que va a ser el timing de esta casi última sesión del año? Todo va a depender de cómo se votan los numerosos proyectos que ya tienen también dictamen y que son en su mayoría proyectos de resolución o de declaración. Si se votan en paquete no va a demorar mucho tiempo. El tema de alquileres quizá haya muchos discursos que vayamos a escuchar, también góndolas. Quería agregar a lo que vos mencionabas que esta sesión también concita mucha atención porque este año hubo básicamente muy pocas sesiones, una marca bajísima, si no me equivoco es la peor de los últimos años. En esto hubo obviamente dos factores que fueron el calendario electoral que acaparó básicamente todo el año porque muchas provincias, la mayoría desdoblaron elecciones, lo cual supone que los diputados estén en sus provincias haciendo campaña y por otra parte la falta de acuerdo a la hora de sesionar y de sancionar leyes. Con lo cual, este año ha sido muy bajo en materia de sesiones y también señalar esto de que muchos diputados se despiden ya del Congreso. El caso de Emilio Monzó, por ejemplo, es el más resonante, que va a dejar de presidir la Cámara y también de ser diputado. Carolina Ramos, muchas gracias A por vos. este rato aquí en Mirador Parlamentario. Nosotros ya vamos dejándolos con la sesión que está a minutos de iniciar. Ya está el proceso donde los diputados y diputadas se van sentando en sus bancas, vamos viendo cómo se van acomodando. Hoy sesión especial desde las 11:30 de la mañana para discutir ley de góndolas, ley de alquileres y darle finalmente la sanción, la media sanción y pasarla a la Cámara de Senadores. Los dejamos entonces con el recinto de la Cámara de Diputados a la espera de que comience la sesión.